En relación a este tema, siempre para conocer un poco los detalles de los expertos, esta noche en Diálogo nos acompaña el doctor Salvador Enrique Díaz. Él es salubrista con estudios en manejo de sistemas de salud en el Instituto Nacional de Salud Pública del Japón, para conversar sobre este tema. Doctor, ¿es correcto abrir los aeropuertos en este momento? Buenas noches. Ok, muy buenas noches. Definitivamente esta es una pregunta bastante interesante. ¿En qué sentido? Desgraciadamente nuestro país no tiene una estadística todavía confiable de lo que está sucediendo al interior. Este es un tema que definitivamente pone una arista en esto bastante interesante, tanto para las personas que puedan acudir a nuestro país como las que puedan estar viajando fuera de él. Para la situación de viajes a nivel interno, una de las cosas que se tienen que tomar en consideración es las medidas de bioseguridad que se van a tomar dentro de los mismos aeroplanos, en los mismos vuelos. Si hablamos de los vuelos internacionales, si se siguen todos los protocolos que ya están definidos por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, definitivamente el riesgo que se pudiera correr es mínimo, y sobre todo si se continúa con un abordaje adecuado de la Oficina Sanitaria Internacional, porque queda la duda de cómo ingresaron los primeros casos al país. Entonces, todas estas situaciones, viendo ahorita que sí es necesaria la reapertura económica, desgraciadamente somos un país que no tenemos los recursos suficientes, tenemos que comenzar con esta reapertura, queramos o desgraciadamente no queramos, pero esta es una realidad que es insostenible. Entonces definitivamente Honduras tiene que comenzar a hacer estos movimientos, pero si estos movimientos no van a llevar el debido y el correcto control, definitivamente creemos que se le debe dar un poco de pensamiento. Y hablando de ese control, estamos hablando de los sistemas de información. Hemos visto debilidades dentro de estos sistemas, y si esta situación no mejora en el transcurso de los días, definitivamente es agregar riesgos sobre riesgos. Es lo que podría decir. Creo que la clave está en las medidas de bioseguridad, en los controles que se puedan hacer extremos, y aquí hablamos y desgraciadamente tenemos que hablar extremos en estas terminales aeroportuarias, y la otra situación importante es definitivamente los sistemas de información, que tienen que estar a tono con esta movilidad que se va a estar dando dentro de estos aeropuertos. Doctor, ¿cree usted que se podrá garantizar la bioseguridad en las aeronaves? Ok, hemos estado viendo a nivel internacional, sobre todo siguiendo lo que se ha estado o lo que se está planteando en Europa con respecto a esto, y en los mismos Estados Unidos. Estos son costos definitivamente que tienen que asumir las compañías aéreas, porque está más que demostrado que el viaje en los aviones o en los medios de transporte públicos definitivamente favorece, si no se toman estas medidas, favorecen los contagios y facilitan la importación y exportación del virus. Entonces vemos, y eso lo ve usted simple, ve a los países que más rápido y más fueron afectados, son los que más económicamente activos son a nivel mundial, y donde este tipo de transporte es más activo, y los países que son menos activos económicamente y menos activos en cuanto a este tipo de transporte fueron los que fueron llegando posteriormente a formar parte de la pandemia. Entonces, esto es lógico, la actividad económica, pero si tomamos las consideraciones de bioseguridad y sobre todo somos estrictos, porque creo que eso también ha tenido algún punto de flexibilidad, si somos estrictos en el cumplimiento de la normativa internacional con respecto a esto, las posibilidades se disminuyen tremendamente, tanto de aplicar pruebas rápidas, aleatorias,
de estar con monitorización de la temperatura, pero sobre todo eso, aplicar pruebas rápidas aleatorias en estos vuelos, tanto en el abordaje como en la salida de los vuelos. Entonces, creo que y seguir todos los protocolos que ya están establecidos, yo creo que con eso y implementando sistemas de información que sean ágiles y que sobre todo en el momento que se dé una detección positiva, podamos hacer el seguimiento, poner a migración y extranjería a funcionar, poner a aeronáutica civil a funcionar a tono con lo que son los sistemas de SINAGER y de Secretaría de Salud. Creo que ahí estamos reduciendo tremendamente el riesgo. Pero si estas situaciones, aparte de todos los protocolos que podemos estar hablando, no se dan, hay que pensarlo y sobre todo ser conscientes que Honduras tiene un sistema de salud que ya vimos es vulnerable, que ha tenido algunas deficiencias en cuanto a esto, ha tenido aciertos porque no podemos negarlo, pero sí tenemos que ver con mucha cautela las medidas que se van a tomar, porque esto podría generar, si lo abrimos al extranjero, tanto al interior como al exterior, nuevos contagios, y eso pone en mal al país. Y si lo abrimos solo al interior del país, entonces estamos también facilitando la propagación de la pandemia, o ya ahora de la epidemia en nuestro país. Así es. Muchas gracias, doctor, por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Agradecemos al doctor Salvador Enrique Díaz por habernos atendido en diálogo, dándonos algunas luces en relación a esta apertura que se dará a partir del próximo lunes para vuelos internos en el Aeropuerto Internacional de Toncontín. Así que hay que estar atentos, y el resto de aeropuertos. Vamos a estar atentos ante las indicaciones de bioseguridad. Evidentemente, como bien lo apunta el doctor, pues es necesario que como economía empiece a reactivarse ya, porque lo hemos dicho desde el inicio de la pandemia, pues ese es de los efectos más severos que vamos a tener, además, por supuesto, de las víctimas que han perdido la vida por el COVID. Pero hay que ser conscientes en relación a lo que vamos a estarnos enfrentando próximamente y sobre todo a no olvidar ser corresponsables.